El fenómeno de la saturación alude al exceso de sentido que suelen tener los objetos. Cuando veo un cubo, y aquí me refiero a un cubo, al sólido platónico, no a un balde de agua, un cubo de 6 caras. Cuando veo un cubo, se me dan un máximo de 3 caras al mismo tiempo. Las demás caras están presentes, pero no las veo. Están presentes como posibilidad de cumplimiento del sentido, que está ya siempre dado en el objeto ideal del cubo. Las caras que no veo no se dan como percepción, sino como saturación, como exceso de sentido del objeto presente, como afectividad que me invita a seguirlo explorando. Aplicado a un acto ético, la saturación se da como contextualización del fenómeno social en cuestión. Por ejemplo, si estoy sentado en una guagua pública, debí haber dicho en el tren para estar más al día, pero bueno, si estoy sentado en una guagua pública que va llena y entra un viejito o una mujer embarazada, lo que veo ante mis ojos no es meramente un cuerpo, pues este está saturado de sentido social. Debido a esta saturación, este cuerpo me interpela y reacciono visceralmente, poniéndome de pie y cediendo el asiento. Si analizamos lo que sucede en esta instancia, nos damos cuenta que es una experiencia estética, la sensación visual de percibir un cuerpo. En este caso, el del viejito, de la mujer embarazada, lo que me lleva a reaccionar visceralmente. Las aistesis, las sensaciones, activan mis reacciones afectivas y motivan mi reacción ético-visceral. En este caso, la saturación que se da es de tipo sociocultural, es decir, el exceso de sentido que cargan esos cuerpos en estos contextos me viene dado por mi educación cultural informal. Es decir, lo que me enseñaron mis padres, familiares y congéneres de forma implícita o explícita con su ejemplo. Cuando esto ocurre, se dice que el fenómeno está saturado subjetivamente, ya que lo que le da el exceso de sentido es el bagaje cultural del sujeto. El performance, sin embargo, no está saturado subjetivamente. El performance es una relación ética con el otro, pero depurada de su contexto sociocultural. Es un acto desterritorializado, para usar un término de Lesiana. Un acto ético al desnudo. Esta descontextualización social le confiere al performance su característica más sobresaliente. El performance es innecesario. Es precisamente porque el performance es innecesario que su saturación surge como fenómeno dominante. La innecesariedad del performance, su anormalidad, abre la puerta a la saturación original del fenómeno visceral intersubjetivo. El exceso de sentido visceral, automático, inconsciente, corporal, que experimentamos en la experiencia estética del performance, es lo que posibilita su doble efecto. Por un lado, establece las bases de la empatía con el otro, que permiten la posibilidad de ver el cuerpo del otro como el propio. Y por el otro, y como consecuencia del primero, se establece la apertura experiencial característica del performance. Este doble movimiento permite pasar de la pregunta ¿por qué él o ella, el artista, se haría eso a sí mismo? A la pregunta ¿por qué yo, el espectador, me haría eso a mí mismo? Fíjense que con la pintura esto no pasa. Uno puede ir a un museo y pasa por montones que la gente dice eso lo pintaría yo, ¿verdad? Si es un museo de arte contemporáneo. Es una forma de trivializar el hecho de que o no lo entienden o no entienden como un polo que es un cuadro famoso, ¿verdad? Pero no se da la pregunta ¿por qué yo pintaría eso? Siempre una relación de exterioridad con esa relación del artista con ese objeto. El performance es un gesto ético, depurado de todo contexto social normal. Este no es la conclusión de una cadena causal de sucesos sociales que lo determinan. Es un experimento ético que el artista propone o impone al otro, al espectador, sin su consentimiento. Con esta interpretación del performance se transforma en una suerte, con esta interpretación el performance se transforma en una suerte de activismo ético-político ejemplar. Esta ejemplaridad del gesto ético, que es el performance, consiste no en indicar un camino deontológico prefigurado mediante su ejemplo, sino en ejemplificar, exponer la apertura ética, el horizonte de libertad conductual posible que se suscita ante el gesto violento inesperado. Y es lo inesperado de este gesto lo que a su vez ratifica la objetividad y por lo tanto la comprensión
del darse de la interpretación ética pura del performance. Es decir, que a diferencia de tener el espectador una experiencia estética saturada subjetivamente, como en la mayoría de los casos, la reacción visceral que evoca el performance está saturada objetiva e intersubjetivamente. Es el cuerpo del artista el que impone un excedente de sentido visceral puro, no mediado por la racionalidad ni el buen modal, no mediado por el recato o el qué dirán. El performance te toma por sorpresa y su tiempo solo nos da tiempo para experimentarlo como intersubjetividad visceral saturada, como afección pura. Los juicios estéticos solo articulan, razonan y valoran lo que ya se nos había dado como exceso objetivo de sentido ético, lo que ya nos había sido impuesto por el cuerpo del artista. No es el juicio estético el que atribuye sentido ético a una sensación estética neutral. Es el cuerpo el que nos impone por su saturación como identificable categorialmente como ético, porque el cuerpo es ya y desde siempre en su aparecer un objeto ético. Es esta imposición a consentir sin consentir la que explica las reacciones viscerales violentas o irracionales con las que se topa uno entre los espectadores de un performance. Al obligar al público, al espectador, a consentir, a tener una experiencia estética que no quería o no estaba preparado para sentir, el artista, el ético experimental, motiva una reacción ética visceral saturada que sobrecoge al individuo. Al caracterizar la experiencia estética del performance como tramitada estéticamente en la forma de la intersubjetividad visceral saturada, estoy diciendo que el encuentro con el cuerpo del otro en el performance esté en el encuentro con el cuerpo del otro en el performance, me afecta de manera directa, involuntaria y corporal, de tal modo y con tal intensidad que esta sensación me sobrecoge, me coacciona y satura mi ser de sentido afectivo. Me obliga a empatizar, me hace sentir con el otro. Esta empatía, lejos de dejarme sin comprender, satura el fenómeno de sentido visceral y la comprensión del mismo se me da de manera directa, corporal y cabalmente. Y no me permite que otro sentido, otra interpretación, una interpretación más racional, menos afectiva, quepa en mi cuerpo. Como dice Alfonso Leniz, y abro cito: "Although we say that fury or jealousy came over me, that I don't know what happened to me, in reality our sense of ourselves is most concentrated and intense in these experiences. I am not at a distance from my trembling, recoiling, tightening body, my blushes, my sobbing. I am completely in my rage, my jealousy, my astonishment." Cierro cito. Esta saturación visceral afectiva, junto al elemento intersubjetivo que evoca en el performance que violenta el cuerpo sobre todo, a través de la empatía, producto de la imposición del cosentir con el cuerpo del artista, la extraña e incómoda pregunta: ¿por qué yo, el espectador, me haría eso en el cuerpo? Habitar esta pregunta exige del espectador lo que éste no está preparado para dar. Y es esta incomodidad con el habitar, encarnar el dolor, la incomodidad, la desnudez del otro, lo que genera las reacciones a veces adversas al performance. Pero es precisamente por la capacidad del performance para abrir el espacio afectivo del otro, para convocar la experimentación ética pura, que me resulta interesante, ya que es en el espacio de la encarnación de esa incomodidad donde cualquier cosa puede pasar. Al imponer esa afectividad involuntaria, el artista tiene que hacerse responsable de las reacciones del público, tiene que afrontar las consecuencias de las afecciones de su cuerpo en el otro, tiene que estar dispuesto a que lo agredan, lo interrumpan, lo censuren. Es por esto que el performance es más un experimento ético-social, un gesto de abstracción de la libertad humana, o mejor aún, de su esclavitud afectiva, de su saturación visceral, que una obra de arte. Por estas razones, el performance elude la institucionalización, no porque no pueda ser repetido y glorificado como cualquier otro capital cultural, sino porque al repetirlo se subvierte el orden de la experiencia estética que lo caracteriza. Se salta el paso de la visceralidad, de la saturación de sentido que visceralmente nos sobrecoge ante el encuentro con el cuerpo afectivo del otro. Al repetir un performance en el modo de la conservación o de la retrospectiva, se racionaliza el gesto, se reducen los cuerpos a meras piezas de arte, como ha pasado con la retrospectiva del performance de Marina Abramovic en el MoMA.
2010 hubo toda una retrospectiva, y para que tengan idea, habían guardias de seguridad velando que no tocaran a los performeros, a un viejito que le agarró la nalga a uno o una modelo, lo botaron de por vida del MoMA. Él tenía una suscripción de 25 años, había sido patrón y de repente está exiliado. Para mí me parece una aberración eso que le hicieron a ese viejito. Esa nalga estaba ahí para apretarla. Si fuese un performance, pero claro, era una reproducción. No se da la apertura a lo inesperado, a lo involuntario, la apertura que se hace responsable de lo que la saturación visceral genere. La institucionalización del performance conlleva la clausura del espacio ético-político que se abre en la abstracción de la relación humana que es el performance. Es por esto que he dicho al principio que el performance en su dato originario no se presenta como arte, y que éste se constituye en arte en su representación, en su institucionalización. La institucionalización conlleva la clausura afectiva del performance. Al representar el performance, se corre el riesgo de perder de vista, de víscera, lo más sobresaliente de su propuesta ético-política, lo que le sigue. Lo que le sigue al acto gratuito de confrontación intersubjetiva y visceralmente saturada es un espacio abierto de posibles reacciones éticas, introspectivas, autocríticas. Lo que le sigue al performance es una sensación de indigestión que, si el espectador se lo permite, posibilita la confrontación con aspectos de nuestro yo, el yo, que es un no yo, que usualmente no estamos en condiciones de observar. Es la posibilidad de transformarse, la posibilidad de dejarme transformar. El performance es una forma de escapar, aunque sea momentáneamente, de las sedimentaciones de sentido que pretipifican toda acción humana. El performance es un gesto libertario no dirigido. Es libertad pura. Ante la pregunta ¿qué hago ante, con y para el otro? Contesta cualquier cosa. Actúa fuera de orden hacia el otro, afecta al otro a destiempo, lo saca de rumbo, de órbita, lo desorienta, con la finalidad de que descubra o redescubra y experimente orientaciones perdidas, nuevas, inexploradas. Esto es lo que hace el performance en su presentarse como intersubjetividad visceral saturada. Claro, que todo esto lo hace de modo provisional, temporero, como posibilidad de futuro. Lo único que promete, lo único que puede prometer, es presentar el cuerpo del artista ante un espectador. Lo que pase después de ahí le corresponde al espectador, como bien lo entendía Marcel Duchamp. Abro cita. The creative act takes another aspect when the spectator experiences the phenomenon of transmutation. Through the change from inert matter into a work of art, an actual transubstantiation has taken place, and the role of the spectator is to determine the weight of the work on the aesthetic scale. Cierro cita. Pero a diferencia de la transubstanciación que ocurre de la materia inerte a obra de arte en la experiencia estética del objeto de arte común, la experiencia estética en el performance consiste en atravesar afectivamente la duración de la inundación visceral que éste ocasiona y transitar el paso de su momento ético a su momento estético. El advenimiento del momento estético no es parte constitutiva del performance. Repito, el performance en su darse originario no es arte. La responsabilidad por su acontecer recae completamente sobre el espectador. Su rol estético consiste, luego de haberse pesado en la escala ética que el performance le presenta, en abrirse a la posibilidad de la recreación de sí. Es el espectador quien se convierte en la obra de arte que el performance es. Muchas gracias.